Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 5, dice la palabra. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Oramos. Padre, gracias por darnos esta tarde tan sabrosa, tan calurosa en familia. Gracias por la palabra que nos permites estudiar con libertad. Ayúdanos a entender cuál es el mensaje que tienes en tiempo presente para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hace ya más o menos como unos 10 años atrás, mis hijos más de 10, hace como 14 años atrás, comenzó la famosa serie de los Avengers. Capitán América, creo que fue el primer de los Avengers. El asunto es que me pidieron que los llevara al cine a ver la película y yo los llevé y la verdad que me encantó. Así que después de allí todas las películas que iban saliendo, hacíamos un convenio de que íbamos juntos a verla. Nadie podía ir primero, teníamos que esperar. Un par de ellas hicieron trampa, pero en sentido general íbamos. A veces el día que salía la película eran a las 12 de la noche del día anterior y a esa hora estaba yo en el cine a las 12 de la noche cumpliendo con la promesa, medio reventado el día, pero ahí estaba. Fue una temporada extraordinaria, la disfrutamos en grande. Pero de repente llegamos a una de las películas, creo que era la penúltima de la serie principal, era The Infinity War. Era la que ustedes y yo, los que vieron la serie, sufrimos cuando el famoso Thanos logró su objetivo y desapareció a la mitad de la humanidad. Yo disfruté en parte el proceso, decía, wow, algo así sería bueno, no sé, el poder de desaparecer a algunas personas, a veces a la suegra, no sé, a veces a un par de enemigos de esos que tienes allí a veces, pero en esencia no nos gustó lo que pasó. Quedamos derrotados. No sé si usted fue a verla en familia o es de los tacaños que luego la ve pirateada, pero los que fuimos al cine a ver la película estábamos sin aliento. Salimos ese día como si se murió el ser más querido. Se murió ese día, se murió la Pantera, se murió Iron Man, se murió Spider-Man. No, imposible. Todos desaparecidos. Había un silencio en ese carro genuino de dolor. Yo venía pensando cuánto impacto tiene una cosa que es mentira en la vida real de un ser humano. Yo esa noche estaba sin aliento, sin esperanza, y como soy teólogo comencé a hacer un análisis de la película, una exégesis para ver si podía encontrar un final alterno. Y luego comencé los meses de tortura. ¿Cómo van a hacer para regresar a Iron Man? ¿Cómo van a hacer para regresar a Spider-Man? Si Spider-Man no regresa, estos muchachos se mueren. Todas esas cosas estaban trabajando en mi mente y no había ningún tipo de mensaje de esperanza. Hasta que llegó la siguiente y fue donde pudimos tener las respuestas que andábamos buscando. Aunque no necesariamente todo hacía lógica, pudimos traer de regreso a Spider-Man. Aunque tuvimos el caso de, Iron Man nunca desapareció, realmente murió al final como uno de los héroes de la película. Pero el cuadro es que por lo menos ya teníamos un final para la serie que hacía sentido. El malo murió. Desaparecieron a Thanos. Ya no va a existir más. De la misma manera que él desapareció a los anteriores, ahora desapareció. Y entonces allí en ese momento, para mí terminó todo. No importa cuántas películas más vengan después, si resucitan a Thanos y traen a la suegra de Thanos y todo ese cuento que mayormente se van a inventar para hacer plata, ya para mí no es importante. Yo ya sé cómo terminó la historia, y eso es lo que es especial acerca de la historia bíblica, cuando tú sabes cómo termina la historia. El problema es que la mayoría de la gente que nosotros conocemos no sabe cómo termina la historia. Por eso ellos viven sin esperanza. Por eso ellos viven como derrotados. Por eso ellos viven como perdedores. Porque no saben cómo termina la historia. Y la pregunta es, ¿cómo lo van a saber si alguien no va y les cuenta?
¿Cómo se van a enterar si estamos cómodos viviendo en nuestra vida rutinaria y no tenemos espacio para contarle a otras personas acerca de cómo termina la historia? Cuando tú lees el pasaje y tratas de hacer sentido y de desglosar lo que por dentro tiene, hay cosas claves acá que quiero que tomes y prestes atención. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello, para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, si yo trato de comprender el texto, debería hacer un esfuerzo y entender otras partes del pasaje. Él es el león de la tribu, ¿de qué? De Judá. No de Judas el traidor, sino de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y ahí es donde la historia se pone medio complicada. Ustedes conocen una historia que yo he contado, que puse en mi libro, uno de mis libros, la historia de mi mamá, la historia de una prostituta. Usted no sabe cuánto trabajo me dio llegar al día en que yo pude contar la historia de mi mamá. Era la historia de vergüenza más grande que yo tenía y que llevaba conmigo. Cuando yo tenía 15 años, yo estaba en casa de un amigo que vivía en una zona de clase alta, allá en mi ciudad, Santiago, República Dominicana, Denis. Y yo recuerdo que los sábados yo me iba a la iglesia y él me dejaba quedarme en su casa. Así que me quedaba durmiendo en su casa y era como un escape al infierno del barrio donde yo vivía. No sé cuál es la comuna más difícil que hay en Medellín, pero piense en la comuna más difícil y mi barrio estaba en esa misma categoría. Éramos el 5º peor barrio de todo el país. En ese lugar yo crecí. Así que para mí ir a la iglesia, que estaba en una urbanización buena, era como que yo de mi barrio me iba al poblado. Y en el poblado, ahí estaba la iglesia donde asistía. Había gente que tenía su comida segura, había gente que vivía en buenas casas, mansiones, y uno de mis amigos era el que me daba alojamiento el fin de semana. Y yo recuerdo el fin de semana estando durmiendo y por la mañana alguien tocó la puerta y mi amigo fue para abrir la puerta. Y cuando abrió la puerta, se volvió a la habitación, tomó un billete de 5 pesos, $1 en la época, y se salió. Pero yo, por curioso, me fui detrás de mi amigo. No sé, me dio curiosidad, ¿para dónde va? Y me fui detrás. Y cuando yo llegué a la puerta, ese día yo quería que la tierra se abriera y me tragara y que yo desapareciera como Thanos hizo con los Avengers. ¿Por qué? Porque la mujer que estaba en la puerta pidiendo dinero era mi mamá. Estaba borracha, estaba drogada y yo no sé cómo rayos llegó a la casa de mi amigo. Ese era mi baticueva, mi escondite, el lugar donde nadie me podía encontrar. Y allá llegó mi mamá. La cara se me cayó de vergüenza, me enojé con Dios tan terrible y créeme que eso creó una especie de trauma donde yo no podía hablar de la historia de mi mamá, aún después que se convirtió, que le entregó su vida a Jesucristo. Yo no podía. Yo estaba en lugares donde podría haber contado su testimonio, pero no podía. ¿Por qué? Porque yo no podía decir que yo era el hijo de una prostituta. ¿Cómo no cuadra? ¿Quién se siente orgulloso de andar diciendo no, soy el hijo de una prostituta, la prostituta fulana de tal? No cuadraba en mi mente, hasta que entonces comencé a encontrarle sentido a través de la historia del león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo lo mismo: yo soy el león de la tribu de Judá. Ahora mis discípulos están diciendo, él es el león de la tribu de Judá. Pero un momento, la tribu de Judá, ¿quién era Judá? Vamos para la Biblia, Génesis capítulo 38, verso 15 al 18. Préstale atención para que veas el superhéroe del cual la Biblia está hablando, para que entiendas por qué Jesús estaba tan orgulloso de ser el león de la tribu de Judá. Génesis 38, 15 al 18. Dice la palabra, Nueva Traducción Viviente: Judá la vio y creyó que era una prostituta. Ese es el Judá del cual Apocalipsis está hablando, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar.
te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. Pero ¿qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Y ella contestó: déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Mira la historia horrible que se está contando acá. Esa es la historia de Judá. Y es más terrible para nosotros entender que es cuando Jesús está diciendo: yo soy el león de la tribu de Judá, a través de Juan. Lo que la Biblia está enseñando es que a Jesús no le avergüenza el origen de la historia. No le avergüenza cómo comenzó la historia. No le avergüenza la manera como la historia se fue forjando. No le avergonzó. Todo lo contrario, hace referencia como diciendo: miren la manera desastrosa como comenzó la historia. Judá se acostó con su nuera porque no le quiso entregar a su último hijo, porque se habían muerto unos cuantos. A lo mejor la nuera era la viuda negra y él sabía que no le convenía mandar a uno de sus hijos. Se va a morir también. No, para nada. Y sin darse cuenta de que era su nuera, pensando que era una prostituta, este hombre se acuesta con ella, la embaraza y colorín colorado, el cuento no se acabó allí. De la prostituta viene Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y esto quiero que quede bien claro en tu mente y en tu corazón. A Dios nunca le importó tu comienzo. A Dios siempre le importó cómo cerraste tu historia. A Dios siempre le importó la manera como cumpliste con el propósito que tiene para tu vida. No importa si eres el hijo de la prostituta o si eres la prostituta. Tu historia no es motivo de vergüenza en tu presente, es motivo de gloria para el Dios Todopoderoso. Porque cuando la gente te ve, la gente puede decir: es increíble lo que Dios hizo con ella. Si Dios lo pudo hacer con ella, lo puede hacer conmigo también. Es extraordinario lo que Dios hizo con él. Si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo también. Muchas veces dejamos que la mentalidad religiosa nos aplaste, que los religiosos nos hagan creer que porque tenemos algunos errores del pasado, a lo mejor no algunos, pero un montón de errores del pasado, hemos sido descalificados para el propósito de Dios. No es cierto. Todo lo contrario. El Señor se glorifica aún más cuando puede tomar a uno al cual la sociedad descalifica y lo convierte en el instrumento para bendición de toda una generación. Esa es tu historia. El problema es que me avergoncé. El problema es que te avergonzaste y le robaste a Dios la oportunidad de hacer cosas extraordinarias a través de ti, porque no quisiste contar lo que Dios hizo contigo. Sabes, cada vez que Jesús se encontraba con una persona y obraba un milagro, Jesús le daba el mismo consejo: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ve y cuéntalo. Pero muchas veces nosotros preferimos no contarlo. No te imaginas lo difícil que es organizar esos proyectos evangelísticos de estadios. Nosotros podríamos estar tomando millones de dólares que Dios ha puesto a disposición para empujar agendas personales. Y vamos a hacer un evento y de repente voy a ser yo la superestrella, que nadie más hable, solo yo. Eso no es la razón por la que Dios te da los recursos. No es para que la gente te conozca, no es para que la gente me conozca, no es para que pagues en las redes sociales para que tus cuentas puedan aumentar y la gente diga: wow, qué famoso, tiene 1 millón de seguidores. A Jesús no le importó si tenía 12 o tenía 11, solamente quería estar seguro de que eran los seguidores correctos, que eran las personas que llevarían la misión al lugar que tenía que llegar. Vivía con propósito, tenía claro por qué estaba en la tierra. Lo tenía claro. No es cierto que Dios quiere que vivas en miseria. Él quiere que disfrutes a plenitud la vida que te ha dado, pero que no te olvides de la misión que te ha confiado. Alguien tiene que conocer al león de la tribu de Judá. Y tú eres la única persona posiblemente que lo podrás hacer. Hay gente a la que yo no le puedo predicar. No tengo acceso a su corazón. Pero tú sí. Hay personas que una persona
de alta jerarquía social, capaz que nunca podrá llegar porque no entiende el sufrimiento del que está abajo. Pero a veces el que está abajo tampoco puede entender el sufrimiento del que está arriba. No lo puede entender. Por eso Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Así que Él entiende al rico y entiende al pobre. Puede identificarse con cada temporada porque la vivió, porque estuvo allí. Yo recuerdo, hace unos años me llevaron a predicar a una zona de México llamada Ciudad del Carmen. Fue un tiempo muy especial, una campaña muy significativa. Desde ese entonces odié por un tiempo, Henry, el vegetarianismo. Lo odié. Dios me tuvo que trabajar poco a poco para sanarme, porque me dieron a cenar un burrito vegetariano a las 11 de la noche. Yo no sé qué tenían esos vegetales, pero estaban endemoniados, porque esa noche yo casi muero. Tenía que viajar 7 horas por tierra para poder llegar a Cancún, donde sería la próxima campaña evangelística, al día siguiente. Y esa noche yo estuve vomitando todo el camino. Cuando llegamos a Cancún, finalmente tuvieron que llevarme al hospital. Me mandaron al hotel, me pusieron un suero y yo estuve con suero todo el día, deshidratado completamente. Me quitaron el suero para ir a predicar. Fui a predicar, luego volví, me pusieron el suero otra vez. Era como que me estaba muriendo. Al día siguiente yo debía comenzar un evento de 3 noches con la gente más rica de la ciudad de Cancún. Así que, pues ni modo, Señor, tú tendrás que levantarme porque tendría que predicar 2 veces en la plaza pública y luego correr para el otro lugar. Así lo hicimos. Llegamos al hotel la primera noche, eran como unas 20 personas, pero tú te podías dar cuenta que era gente que te miraba y te escudriñaba. ¿Quién es el tipo este raro que vino aquí a hablar? ¿De qué va a hablar? La señora que coordinó todo, una señora empresaria, le dijo al pastor: dígale al pastor Richard que jamás se le ocurra decir la palabra Dios, porque esta gente no quiere saber de Dios. Ellos vinieron porque quieren alguien que les dé consejería familiar. Y yo dije, me la puso difícil. ¿Cómo yo les voy a hablar de la familia y no puedo hablar, gracias, del que inventó la familia? ¿Cómo puede ser eso? Y oré, me presenté y les dije, bueno, me pidieron que les hablara acerca de la familia. Y yo creo que es prudente. Si voy a hablar de la familia, tengo que hablar de que inventó la familia. Tengo que hablar acerca de Dios. Y comencé. Y les hablé ese día de la boda de Caná de Galilea y cómo Jesús fue invitado a lo que era el comienzo de un matrimonio y cómo les salvó la vida ese matrimonio. Y les dije, Él puede hacer lo mismo con ustedes. Fue una noche para mí muy especial. Cuando terminamos, el pastor me iba llevando al hotel y recibió una llamada de la señora empresaria. Y yo escuché por error, él lo dejó en el speaker y ella estaba muy molesta y dijo, dígale al burro ese de pastor que predicó, que se le dijo que no hablara de Dios y lo hizo a pesar de, casi dice a pesar de todo. Y el pastor se disculpó, me dijo, pastor, discúlpame, la hermana está muy molesta. Ella dice que mañana no cree que van a llegar esas personas otra vez, pero que igual, que yo decida. Y le dije, pastor, si mañana llegan 2, con esos 2 hacemos la reunión mañana, no te preocupes. Y me dijo, pues listo, lo hacemos. El día siguiente llegamos, el auditorio tenía capacidad para unas 60 personas, llegaron cerca de 80 personas, porque esos 20 que vinieron la noche anterior se fueron a la casa, llamaron a la suegra, a la nuera, a todo el mundo y los trajeron. Tuvimos que hacer petición de un salón más grande y esa noche la señora que me llamó burro, digo la burra que me llamó burro, esa señora estaba de avergonzada porque cometió un error. No es cierto que la gente no quiere saber de Dios. El problema es la manera como presentamos a Dios a la gente. La gente quiere tener una relación con Dios, el Dios de amor de la Biblia, pero a veces le presentamos al Dios cruel, duro, tiránico, que anda pegando latigazos a todo el que se equivoca. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando la palabra está mostrando un solo nombre de Jesús, el león de la tribu de Judá, lo está haciendo para darnos aliento y esperanza, no para que ande asustado. Oh, Él es un león. Está
está diciendo que no tienes nada de qué preocuparte, porque de tu lado está el león de la tribu de Judá. Que no hay problema que sea tan grande que él no pueda arreglar, porque de tu lado está el león de la tribu de Judá. Que no hay situación por la que estés pasando que te pueda aplastar. Ninguna. Me pegó bastante fuerte y me inspiró cuando tú lees la palabra del anciano, porque uno de los ancianos es que le dice a Juan: no llores, no llores. ¿Cuántas veces te has encontrado llorando sin esperanza, sin saber cómo pueden cambiar tus circunstancias? Y te has resistido a escuchar la voz de Dios que te dice que no llores, que todo está bien, que todo va a estar bien, que ya el león de la tribu de Judá ha vencido, que la película termina bien, que si te vas al final de la película, todos nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, que no estamos aquí esperando que alguien nos desaparezca sin esperanza. No, la historia termina bien. Yo recuerdo que tenía 17 años cuando quedé huérfano porque se murió mi abuela, que era mi mamá, que era mi papá, que era mi todo. 17 años cuando ella muere, yo estaba en una crisis espiritual, porque yo le dije: Dios, ¿por qué dejaste que se muriera? Ella tenía 56 años de edad, estaba joven. ¿Por qué dejaste que por qué no se murió mi mamá, que está perdida en las drogas? ¿Por qué no se murió el sin gracia de mi abuelo? Yo comencé a darle opciones a Dios. Y a veces cometemos el error de que creemos que somos más sabios que Dios. Y somos los consejeros de Dios. Dios, ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿Sabes por qué no la hizo? Porque Él es Dios y Él sabe qué es lo que más conviene. Él sabe el por qué tú estás pasando por este proceso en este momento. Él sabe por qué estás enfrentando la prueba que estás enfrentando. Él sabe, por eso es Dios. La parte nuestra no es cuestionar su divinidad, es atrevernos a confiar en su omnipotencia, sabiendo que Él puede resolver cualquier problema para nosotros, aún no podamos entender. Me acuerdo que después que murió mi abuela, parece que todo el mundo se olvidó de nosotros. Estábamos solamente los hijos de mi mamá, que éramos 6 en la casa, abandonados. A mis primos se los llevaron a otra casa. Y de repente comenzó a faltar la comida. Y yo recuerdo que era día de semana, un lunes, un martes, y yo estaba en el patio de la casa. En ese patio siempre mi abuela tenía un caldero de carne, ella era carnicera, así que la carne sobreabundaba. A veces yo llevaba 2 pedazos de carne para intercambiarlo por espagueti con mi vecino, porque eran lo que comían, puro espagueti. O el que tenía arroz blanco con un huevo frito. Yo decía: pero ¿por qué mi abuela es tan tacaña? Siempre da carne, ¿por qué no da un huevo frito? Yo me quejaba porque no entendía por qué mi abuela daba carne y los vecinos daban huevos fritos. Y yo cambiaba mi pechuga por un huevo frito con mis vecinos. Ahora no había ni pechuga ni huevo frito, no había nada. El caldero que siempre estaba con comida estaba vacío. Y yo comencé a llorar. Comencé a llorar a los 17 años, llorando porque decía: ¿qué le pasó a Dios? Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué se olvidó de nosotros? Cuando mi abuela estaba aquí había abundancia de comida. Yo recuerdo cuántas veces llevé un plato de arroz, frijoles, carne a los vecinos porque mi abuela mandaba. Éramos 13 en la casa, pero comíamos 27 a 30 personas. Mi abuela siempre, como los viejos nuestros que se acostumbraban a hacer ese caldero grande por si llegaba alguien a la casa. Esos tiempos que se han ido perdiendo, que la generación de ahora ni siquiera comprende. Pero yo recuerdo que estaba sentado llorando cuando de repente llegó doña Lucía, una vecina de la casa. Llegó y me dijo: Richie, pensé que ustedes a lo mejor
no habían comido y les preparé un arroz con habichuelas y espagueti. El espagueti era mi comida favorita porque estaba harto de la carne, de la carnicería de mi abuela. Así que no es que me trajeron un pollo horneado, unos espaguetis guisados. Fue la cosa más sabrosa que yo he probado desde entonces, porque ese día entre lágrimas eran unas lágrimas de agradecimiento. Ya no eran de dolor, ahora eran lágrimas de agradecimiento, porque Dios no se había olvidado. Es como si Dios me dijo: tranquilo, no llores, todo va a estar bien. La historia termina bien, pero yo no lo sabía. La historia será diferente. Yo no sabía que sería diferente en el momento, pero una cosa me di cuenta: tenía que aprender a poner mi confianza en el Dios que había mandado un ángel vestido de vecina para decirme que todavía había esperanza, que todavía había propósito. En esos momentos, cuando tú has estado llorando y llegó la llamada telefónica o el mensaje de texto, o estabas buscando en las redes y llegó el mensaje, no era el vecino, no era el influencer, no era casualidad, era Dios reafirmando que todo va a estar bien, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, que la historia va a terminar correctamente, va a terminar correctamente. Y es importante que no lo olvides. A veces sufrimos de mala memoria y nos olvidamos de las cosas que Dios hace, y por eso entramos en la crisis. A menos que te olvides de lo que Dios hizo, realmente no tendrías ninguna razón para no seguir confiando en que Dios hará. Yo debería estar disfrutando tranquilo. Yo había dicho que para este entonces ya yo tendría que haberme retirado, irme a sacrificarme a Punta Cana, República Dominicana, y vivir allá a la orilla de la playa, disfrutando de un agua de coco y disfrutando de lo que mi país puede ofrendar y ofrecer. Pero aunque considero que ya me retiré de cierta manera, no me puedo retirar de cumplir con la misión para la que yo fui apartado, la responsabilidad que me fue asignada. Y a veces me voy a encontrar con retos que yo no imaginé tendríamos que enfrentar. Gente que no la envió Dios, que la envió el diablo. Porque quiero que sepas que no todos los que se te acercan vienen de parte de Dios. Aparecen algunos desgraciados que se filtran de parte del enemigo. Y tienes que pedirle a Dios que te dé discernimiento para saber quién viene de Dios y quién no. Porque esos son los que van a tratar de detener lo que Dios quiere hacer contigo. Pero esta palabra la dejo contigo de parte del Señor en esta hora. No tengas temor de lo que viene. Ten paz, ten tranquilidad, ve con seguridad, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y como venció, ahora te acredita la victoria. Por eso dice la palabra que todos nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y quiero que lo repitas conmigo: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Cordero. Wow. No es como comenzaste, es como terminaste. Hay una de las partes del texto, con esto voy a cerrar. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La raíz de David. Otra historia vergonzosa en la historia del maestro. Esta mañana mi hijo RJ estaba predicando en Texas, y él dijo algo que me dejó pensando. Él dice: en mi papá se quebró la maldición generacional y cambió la historia de la siguiente generación. Y me emocionó el hecho de decir: es cierto, mi papá era un traficante de drogas, mi mamá era una prostituta, el papá de mi mamá, un asesino, mi abuelo, mató hasta a su mejor amigo. Mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, era un espiritista, un brujo, un hombre horrible.
Y yo que he estado trabajando para conocer la historia de mi familia, construyendo el árbol genealógico, me he encontrado con algunas cosas que mejor borro, pero ya no se pueden borrar. Están allí. Y ese era mi bisabuelo. Wow. Y esa era la esposa de no, increíble. Pero cuando miro lo que Dios comenzó conmigo, a los 7 años el monaguillo de la parroquia, a los 13 años el chico que encontró la Biblia y le entregó su vida. Pero quiero que por un rato mires tu propia historia. Mírate a ti mismo. Y cómo desde que tú encontraste a Jesús, tu historia cambió. Pero no solamente cambia tu historia, sino que el evangelio tiene un poder tan especial que va hacia atrás y comienza a restaurar a tus padres, a los abuelos que están vivos, y si hay más todavía, va en ambas direcciones. Y entonces hace lo que humanamente hablando es imposible, solo porque una persona tomó la decisión de entregarle a Jesús su vida. Tú tomaste esa decisión. No has visto los cambios de inmediato. No creas que yo me entregué a Jesús y de repente a la semana siguiente todos cambiaron en mi casa. No, no fue así. Yo tenía 17 años cuando le entregué mi vida a Jesús. Yo tenía 30 cuando mi papá le entregó su vida a Jesús. Poco tiempo después que mi mamá había muerto. La historia me ha comprobado que no todo sucede instantáneo. No te desesperes si los demás no cambiaron, pero no te desanimes porque no han cambiado. Persevera, mantente creyendo que sin importar la historia de donde vienes, hay un lugar maravilloso hacia donde Dios te va a llevar. Y si te atreves a tomarte de la mano con Dios, entonces vas a ver cosas que nadie imaginó sucediendo contigo. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que triunfes. Dios quiere que alcances cosas tan grandes que los demás digan: wow, no sabíamos que Dios podía hacer tantas cosas en la vida de una persona. Pero lo hizo contigo porque te atreviste a darle la oportunidad. El león de la tribu de Judá venció a tu favor. Su victoria se acredita a nuestras vidas. Gracias Church Colombia. El 11 de octubre vamos a ir juntos al Atanasio Girardot y vamos a levantar una vez más un altar a nuestro Dios tan grande como Colombia nunca había visto hasta el día de hoy. Que se produzca una ola tan impactante que pueda estremecer a una nación completa, porque cada vez que hay adoración a ese nivel, cosas increíbles comienzan a suceder. Le decía a mi hermano y a mi hijo hace un rato, estábamos emocionados porque me acaban de confirmar que para el próximo año vamos a tener la oportunidad de tener a Juan Luis Guerra con nosotros en A Pesar de Todo. Te puedes imaginar lo que Dios puede hacer. Yo no puedo traer a 25,000 personas al estadio, pero Juan Luis puede. Que vengan y que bailen la bilirrubina. Que vengan y que llueva café en el campo. No importa que llueva en el estadio, pero que vengan. ¿Sabes cuántos años llevo yo orando para que Juan Luis Guerra venga a un evento nuestro? Desde que estaban pequeños yo les decía: un día vamos a traer a Juan Luis Guerra al estadio de los Texas Rangers o al de los Dallas Cowboys. No sé cuál es, pero lo vamos a traer. Mi hermano lo recuerda, mis hijos lo recuerdan. Y hoy en una reunión alguien me acaba de informar: Pastor, Juan Luis ha aceptado 3 fechas con ustedes. Eso para mí fue como en shock. Decía: wow, si pudiera adelantar una y lo traigo para el Atanasio. Pero de todas formas vendrá, Dios va a permitir. El punto es este. ¿Sabes por qué lo estamos haciendo? No es para que la gente baile con Juan Luis Guerra. Pueden bailar en cualquier momento. Es para que a través de Juan Luis ellos tengan la oportunidad de conocer al león de la tribu de Judá. Esa es nuestra misión. Esa es la misión de todos nosotros. Ponte en pie en este momento y vamos a cantar juntos.
Vamos a darle a Dios la gloria y la honra que le corresponde. Padre, entrego este momento en tus manos. Entrego esta casa, esta iglesia, a cada hijo, a cada hija. Si hay algún hijo que todavía no ha tomado la decisión por ti, que no se vaya de este lugar sin decirte a ti: Señor, yo he decidido seguir al león de la tribu de Judá. Si hay algún hijo que se ha separado de ti, que hoy en ese lugar haya un convenio de restauración. Acepta esta oración y acepta nuestra alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Al león de Judá, hoy se oye rugiendo. Al león de Judá, hoy se oye rugiendo. Al león de Judá, hoy se oye rugiendo. Al león de Judá, ruge. De Sion, el Mesías descendió. Solo tú eres digno de abrir el libro. El cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá. Ruge, ruge, ruge. El león hoy ruge. Prepara hoy el camino de Dios, 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 prepara hoy. Valle se ha alzado, un monte derribado, oh valle se ha alzado, un monte derribado, oh valle se ha alzado, un monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh
alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado,